nuestro artículo científico o tesis, ¿no? Ya sea si es artículo científico con la metodología del IMRD, que es introducción, método, resultados y discusión, o la tesis, que también pues tiene su clásica estructura, ¿no? Como introducción, antecedentes, marco teórico, metodología, resultados, conclusiones, a veces recomendaciones. Entonces, como parte de todo este proceso, nosotros, ¿en qué momento es que citamos y por qué es importante? Tal como lo mencionó su colega, es importante tener en cuenta el, el uso ético de la información, respetar el derecho de autor en estas tres fases. En estas tres fases. Cuando nosotros recopilemos la fuente, cuando nosotros la podamos almacenar dentro de algún sistema electrónico para facilitarnos el acceso posterior, y finalmente, y más importante aún, en la elaboración del artículo científico o tesis, ¿no? Caso contrario, estaríamos cayendo en este error o bueno, sí, es un error lo que comete el personaje entrevistado, diciendo que por tener un título original y a su vez unas conclusiones aparentemente originales, no estaría cometiendo plagio, cuando todo el contenido dentro del texto sí lo está. Para ello, nosotros tenemos esta técnica que se usa ya desde que inició la investigación académica, que es las citas y las referencias bibliográficas. Entonces, qué es plagiar? Eh, Disculpen ahí la participación de alguien. Tomar No, algo que no es tuyo. Efectivamente, plagiar es tomar las ideas de otros autores y mostrarlas como si fueran nuestras. ¿Ok? Eso es lo que es el plagio y cómo podemos evitarlo, justamente lo hemos mencionado, dando crédito a las fuentes cuando parafraseamos o las citamos textualmente. ¿Cuál es la diferencia entre parafrasear y citar textualmente? Parafrasear es decir las ideas de otra persona, pero con nuestras propias palabras, ¿no? Esa es una forma muy sencilla de poder explicarlo. Y la cita textual es mayormente identificada con las comillas, es decir, agarro todo el texto que encontré en un libro, que encontré en una tesis, en un artículo científico, le coloco las comillas, o le coloco una sangría, ya vamos a ver en un momento la diferencia, y lo incorporo a mi texto, ¿no? Y doy el crédito. Este documento ha sido, pues, eh, digamos, esta idea fue presentada por el señor tal o la señora tal. Y finalmente, disculpe, profesor, disculpe la sí, interrupción. sí. No está compartiendo su pantalla. A ver, gracias. A ver, voy a nuevamente a compartir. Mi pantalla algo debe estar pasando. Y ya. ¿Me podrías confirmar si ya se ve, por favor? Sí, correcto. Muchas gracias. Entonces teníamos estas dos preguntas que ya las hemos ido contestando. La primera, que es plagiar, y cómo evitar el plagio a través de hacer parafraseos sobre un texto que hemos leído, sobre una idea que hemos recopilado, o citarla textualmente. Un tercer punto que muchas veces nosotros omitimos cuando hacemos las citas y las referencias bibliográficas es también respetar los derechos de autor para las tablas y las figuras. Muchas de las tablas y figuras que nosotros anexamos en nuestros trabajos de investigación no son de elaboración propia, sino que los hemos tomado de las fuentes que hemos ido consultando. María nos dice no respetar los derechos de autor. Sí, efectivamente, bueno, cada país cuenta con una legislación correspondiente en relación a los derechos de autor. En el Perú
tenemos el decreto legislativo 822 que norma todo lo que hace referencia al derecho de autor y a su vez al derecho moral, al derecho patrimonial que cada obra tiene al momento de su nacimiento, ¿sí? Entonces, esta era una cuestión introductoria que yo quería mencionarles. ¿Qué más? ¿Qué es citar y qué citar? ¿No? ¿Qué es citar? Es referir los textos de otras personas, ¿no? Y que las queremos usar en nuestro trabajo de investigación. Para eso nosotros podemos hacer uso de cualquier libro que sea de licencia copyright, copyleft o Creative Commons, ¿no? Ahí he colocado en la parte inferior estos tres símbolos. Posiblemente el que más hayan visto ustedes al leer un libro es este de copyright, que hace referencia a los derechos patrimoniales que tiene una casa editora con respecto a un contenido, ¿sí? La copyleft y Creative Commons son licencias abiertas que permiten, digamos, un proceso de mayor difusión, contenido a, contenido a fuentes, a la renovación de fuentes también, porque permiten el uso y posterior reuso de las obras que se hayan creado a partir de las iniciales. Entonces, es bien importante también estas otras dos licencias, las dejo acá, sin ahondar mucho en ellas, pero que son parte de aquello que podemos citar. ¿Y por qué menciono eso? Porque a veces en algunas clases, algunos estudiantes mencionan, ¿y este texto que es de copyright, podré citarlo? ¿No podré hacerlo? Sí, no, más aún en las legislaciones de cada país. Acá, por ejemplo, en el país de Perú, como les menciono, tenemos el decreto legislativo 822 y nos ampara para poder hacer las citas y las referencias con fines educativos y de investigación, ¿no? Así que no hay ningún problema con ello, no estamos atentando contra el derecho moral ni patrimonial. Luego también tenemos que citar, pues cualquier material en realidad, cualquier material que haya sido de utilidad para la investigación. Muchos de ustedes, y esto de acá también sirve para la siguiente exposición que es acerca de Vancouver, pues voy a empezar con el APA, para áreas como ciencias de la salud, puede ser de mayor interés, y de hecho lo es, los artículos científicos, ¿no? Los scholarly journals. Sin embargo, para otras áreas más relacionadas a ciencias de la salud, ciencias administrativas, ciencias sociales, e inclusive algunas ingenierías un poquito, podrían usar otro tipo de materiales, como son los libros, los videos, inclusive redes sociales. Eh, Esto un poco se restringe para áreas como de las ciencias de la salud. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, tenemos esta imagen simpatiquísima, que son dos brujitas, ¿no? Cocinando el estilo de citación. Entonces, aquí es donde muchos estudiantes se enfrentan a este problema de que quizás aprendió en el pregrado a citar con APA, pero en la maestría, como es una maestría en salud, le están pidiendo Vancouver. Quizás en algún curso aplicó el MLA y al momento de la redacción de la tesis, pues mezcla todo, ¿no? Y sale algo como lo que estamos viendo de las dos brujitas, ¿no? Que no es una cosa ni otra, en sí, para un trabajo académico de tesis, sí debemos respetar los lineamientos que nos indican, pues, los distintos estilos y las distintas organizaciones que las proponen. Hay diversos estilos, como los que podemos ver en esta diapositiva, para ciencias sociales y administrativas, ciencias humanas, se utiliza mucho el APA, ¿no? Creado por la Asociación de Psicólogos Americanos, pero para áreas de la salud, como la medicina, se utiliza el Vancouver. Ahí pueden ver otros estilos, hay cientos de estilos, e inclusive, como ustedes ya deben tener conocimiento, de algún estilo
la universidad lo que hace muchas veces es adaptar ese estilo con ciertas características propias de la universidad o instituto. Entonces, nosotros vamos a empezar esta charla ya un poco yéndonos a lo práctico de citas y referencias con APA 7, así, ¿no? Mostrándoles este librito que es el dolor de cabeza de muchos estudiantes. A veces vienen y, bueno, ya han desarrollado la investigación, pero la universidad les exige ya las citas y las referencias y no lo han trabajado desde el inicio, ¿no? Cuando eso ocurre, como hemos visto en una diapositiva previa, ¿no? No es una cosa solamente de la fase final, sino que en sí debemos considerarla desde la fase inicial cuando comenzamos en la recopilación de fuentes de información. El libro del APA tiene un total de 12 capítulos, es un libro de 500 páginas y en 5 de los capítulos se habla del estilo de citación, de las referencias bibliográficas y cómo citar tablas y figuras. Es decir, casi el 50% del libro se aboca a este punto, nos da una serie de ejemplos y sin embargo queda muchas veces corto porque el libro del APA ha tenido varias actualizaciones a través de su blog oficial, que está en inglés. Ojo, hay un blog por ahí que también es de APA, que está en español, mucho ojo ahí, ese blog no es el oficial. El único oficial es el que está en inglés. Y como vamos a ver acá, esta es la línea de tiempo del APA, creado en el 52 por un grupo de psicólogos de los Estados Unidos que se reunieron para tener consensos en cuanto a las citas y las referencias y no justamente hacer este mix que estábamos viendo cuando veíamos la figura de las brujitas, ¿no? Cocinando diversos estilos, cosa que ocurría mucho, no hace muchas décadas, ¿no? Solamente hace 6 décadas, no habían estilos muy predeterminados ni muy difundidos a nivel global. En el 2019 se publicó la 7ª edición del estilo APA, luego de casi 10 años, de la publicación de la 6ª. Entonces este fue un gran avance. Ya para el 2021 se publicó el libro del APA en español, que apenas salió el año pasado, se agotó en todas las librerías. Todos los estudiantes y docentes querían tener este libro para tener las nuevas actualizaciones. Entonces, acá me gustaría preguntar y también escucharlos, ¿no? En vista de lo expuesto y también para conocer un poco cómo van. Quisiera leerlos en el chat. ¿Cuál de estas ha de ser la cita? ¿La A o la B? Me gustaría conocer cómo van. ¿Cuál sería una cita? ¿Lo que está resaltado en la letra A o en la letra B? Los voy a leer en el chat. Nos comentan Guadalupe B, Aaron B, Milagros B, la letra B también Javier. Muy bien. Muy bien, chicos. Efectivamente, lo que es una cita es la letra B. ¿Por qué? Porque aquí lo que estoy reflejando es la idea del autor, en este caso textual, puesto que están las comillas, ¿no? Mientras que en la letra A estoy describiendo los datos principales de la fuente para que nuestros futuros lectores, aquellos quienes revisen nuestra tesis o trabajo de investigación en el repositorio institucional de nuestra casa de estudios, puedan llegar a esta fuente, ¿no? Esa es la finalidad, además de respetar los derechos de autor, que otros estudiantes, que otros investigadores puedan llegar hacia nuestras fuentes, ¿no? Ahí también lo menciono con esas viñetas. Una referencia es un conjunto de datos que permite identificar una fuente de información, en este caso un libro, que además se lo recomiendo mucho, ¿no? Cómo escribir claro. Es un libro bastante interesante, si es que lo pueden conseguir estaría muy bien. Les enseñan técnicas de redacción también llevadas al ámbito académico.
Mientras que una idea es algo que tomamos de otro autor, ¿no? Y lo agregamos en el cuerpo de nuestra tesis, trabajo de investigación. Dentro de la tesis mayormente se ubicará en los antecedentes y en el marco teórico. Mayormente se ubica ahí, sin embargo no es excluyente, también podemos agregar diversas citas a lo largo de los resultados y en el caso de un artículo, evidentemente en la discusión, también tendríamos que agregarlo ahí. ¿Qué datos podemos ir, digamos, identificando a una primera vista? En la letra B, en la cita, vemos que está el nombre de una persona, que es Pérez, entre paréntesis el año, las comillas y finalmente un número de página, ¿no? Esos son los datos que tenemos para las citas, mientras que para la referencia tengo más datos como son el título y la editorial. No sé si hasta acá tenemos alguna consulta para ir absolviéndolas en el transcurso. Si no fuera así, Todo bien. muchas gracias. ¿Cuáles son los tipos de cita? Nuevamente tenemos a nuestro amigo César Acuña del video, que nos explica que tenemos dos grandes tipos de citas. Las citas directas y las citas de paráfrasis. En cuanto a las citas directas, también se subdividen en dos. Se subdividen en citas cortas, que son menos de 40 palabras, o en citas en bloque, que son de 40 o más palabras. Antes, en la antigua versión de APA, de hace poco más de 10 años, se denominaba citas largas. Era un poco más sencilla la terminología. Seguramente en algunos libros van a ver citas cortas, citas largas. Ahora en esta nueva versión, también con la traducción al español confirmado, se denomina citas en bloque. La han llamado así en esta oportunidad. Luego, dentro de las citas de paráfrasis, como ya lo mencioné antes, es tomar las ideas de otro autor y explicarlas con nuestras propias palabras. Uno de los tipos de citas de paráfrasis es la cita múltiple. Vamos a ver a continuación algunos ejemplitos, pero les voy adelantando que la cita múltiple es cuando yo encuentro una coincidencia, un punto en común en dos o más fuentes, y lo que hago es resumir, ¿sí? Resumir estas ideas de diversas fuentes en una sola. Esa es una cita múltiple, muy utilizado en artículos de investigación y como un punto aparte medio que hasta a veces sorprende a los asesores, ¿no? Se recomienda mucho utilizar este tipo de cita, un poco para sorprender quizá y demostrar que uno tiene conocimiento en el estilo de citación, la cita múltiple. Ahora, todas estas citas pueden también clasificarse por formato, es decir, en citas narrativas y en citas parentéticas. Las citas narrativas son aquellas que comienzan con los nombres del autor por delante, es decir, con términos como según Álvarez, ¿no? O de acuerdo con Quiroga, ¿sí? Esas son las citas narrativas, mientras que las citas parentéticas es, coloco primero la cita, es decir, el texto que estoy citando, y hacia el final voy a colocar el apellido del autor y el año de la publicación del documento. ¿Qué más tenemos? Citas por tipo de fuente. Citas de fuentes primarias y citas de fuentes secundarias. Esto nada más mencionarlo, porque hay el caso de las citas de citas, muy común en el estilo APA, aunque no es muy recomendable, así es, que se utilicen, pues demuestran que el investigador no pudo llegar hacia la fuente original del texto citado, ¿no? Igual lo vamos a ver, pero cuando conversen con sus asesores, con seguridad esta será una de las citas que no serán recomendables. Aquí tenemos, no es Woody Allen, ¿no? Es un personaje del conocimiento,
de la cultura o contracultura, como le llamaba él, el doctor Marco Aurelio Negri, figura ya fallecida de nuestro ámbito peruano, y él tenemos un ejemplito justamente con él, ¿no? Que es de ya una cita directa, pero además es una cita directa corta, es decir, de menos de 40 palabras. Y la cita va así: diversas fuentes señalan que en una relación presencial, cara a cara, es lo que nos dice Negri, uno puede soportar a otro ser humano 2 o 3 minutos, 2 o 3 horas seguidas, y 3 o 4 horas si no son seguidas, ¿no? Ahí eso que está entre comillas, ese texto que tiene menos de 40 palabras, va entrecomillado, y a continuación de él colocamos los datos para la cita, que son el apellido, el año de la publicación y el número de página, ¿no? De la hoja en la que lo hemos encontrado en nuestro texto, ¿sí? Ahora quizás alguien podría preguntar, ¿y qué pasaría, Renzo, si es que no tengo el año de la publicación? ¿No? Podría ser que esté revisando yo una página web en la que no pueda determinar cuál es el año. En esos casos, podremos colocar en la cita la abreviatura de S.F., que es sin fecha, ¿correcto? Ahora, otra consulta más. ¿Qué pasaría, profesor, si es que no tengo tampoco el número de página? ¿No? Una alternativa que también nos da APA es colocar el número de párrafo. En ese caso, se colocaría la abreviatura de PAR, que es PARR punto, el número de párrafo, en lugar del número de página. Y en el caso de los textos virtuales, digitales, el APA nos dice que en último caso, no es posible obtener incluso el número de página, el número de párrafo, porque hay muchísimos, y también resulta inconveniente poder contar cada párrafo hasta llegar al texto que vamos a citar. Ahí podemos colocar, o podemos obviar esta información del número de página, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Recuerden, chicos, pueden interrumpirme sin ningún inconveniente. Bueno, se va nuestro amigo, el señor Marco Aurelio Negri, y vamos a ver ya un ejemplo de cita en bloque. El ejemplo de cita en bloque es el siguiente. Profesor, buenas noches. Una consulta, disculpe que le interrumpa. Sí, buenas noches, Sí, lo escucho. le agradezco. Por ejemplo, en este supuesto de la cita parentética, la referencia que se hace al final de la cita o al final del texto, como indica usted ahí, el autor, el año y la página, y de ser posible, obviamente, el número de párrafo. Para poder hacer ya la referencia bibliográfica, yo supongo que eso sí ya va de forma mucho más completa en el ítem correspondiente referido a referencias bibliográficas, ¿verdad? Sí, es correcto, Roger, lo que indicas. Siempre una cuestión muy, muy trascendental al momento de hacer las citas y las referencias es tener en cuenta lo siguiente, que toda cita siempre va a tener una consecuente referencia bibliográfica. Si no, de manera involuntaria, claro está, estaríamos cometiendo un plagio, ¿sí? O viceversa. Si es que hay un texto que hemos citado y nos hemos olvidado la cita, pero lo hemos colocado en la referencia bibliográfica, también de manera involuntaria estaríamos cometiendo un acto de plagio. Para eso, claro está, las casas de estudio hoy en día tienen unos software especializados. El más conocido de ellos, y que a veces tiemblan los estudiantes, no debería, porque ellos están realizando la tarea con rigor ético, ¿no? Y científico, es el Turnitin. El Turnitin es una herramienta tecnológica que permite hoy en día a los profesores
verificar el porcentaje de coincidencias de los textos, ¿no? Entonces, para eso es menester que tengamos estos dos puntos, tanto las citas con su correspondiente referencia bibliográfica en el apartado de referencias bibliográficas hacia el final. Efectivamente, Roger. Sí, espero haber absuelto tu duda. Si hubiera alguna más, estaré atento a las manitos o a lo que vayan comentando. Continuando, en este segundo ejemplo tenemos la cita en bloque, que es de 40 palabras o más. En el APA, si es que el texto que vamos a citar tiene más de 40 palabras, entonces ya no vamos a colocar las comillas, como en el caso previo, no vamos a colocar las comillas, sino que vamos a colocar el texto citado con una sangría hacia el lado derecho. En el Word, ¿cómo lo hacemos? Simplemente colocamos el texto con un Enter aparte y luego el botón del Tab, ¿no? Botamos el texto hacia el lado derecho para que pueda tener esta estructura digamos, que esté debajo de un texto, ¿no? Que se pueda identificar claramente que está hacia el lado derecho. La sangría suele ser lo recomendable de 1.27, a menos que en las instrucciones de su universidad den otra disposición, pero ese es el espacio de la sangría que debe tener el texto. Aquí, ¿qué más tenemos? Digamos, ya como la estructura de la cita en bloque, tenemos el apellido del autor, de Negri, el año de la publicación, que es 2018. Hacia el final tenemos el número de página, nuevamente, y se dan cuenta que el punto no va después del número de página, sino que va por delante. Eso también tenerlo en cuenta, porque es parte de la formalidad que nos exige el estilo APA, ¿sí? No sé si hubiera alguna consulta sobre... levantó la mano Aaron. Te escuchamos, Aaron. Buenas noches, una consulta. Buenas noches. Esa cita de más de 40 palabras, ¿el tamaño del texto se mantiene? Esa es la primera consulta. ¿Y qué pasa si yo decido continuar mi párrafo después de la cita larga? ¿Tengo que dar un nuevo enter, me imagino, y continuar con el margen anterior sin dar doble espacio? ¿O cómo funcionaría en este caso? Sí, muchas gracias. Sobre la primera pregunta, es una cuestión que muchos estudiantes también se preguntan. El tamaño del texto en la cita narrativa es más grande, es más pequeño. A veces en algunas universidades he visto que lo colocan un tamaño más pequeño. Lo que nos dice el APA en esta edición es que el tamaño se mantiene. No va ni más grande ni más pequeño, va en el mismo tamaño que el que estamos utilizando en el cuerpo. Y con respecto a si el texto citado va en 2 párrafos, entonces en ese caso lo único que hay que hacer es dar un enter hacia abajo, ¿sí? Sin ningún espacio de por medio, y continuar con la cita hasta que finalicemos y coloquemos el número de la página. Muy bien, gracias. De nada, Aaron. A ver, vamos a continuar si no hubiera alguna consulta adicional. Ahora vamos a ver... Profesor, disculpe, una pregunta más. Disculpe, se me estaba yendo una Sí, pregunta Roger. adicional. Sí, Roger. gracias. Gracias por retroceder en la diapositiva. Entonces, cuando hacemos, digamos, en el supuesto de la cita corta, hacemos la referencia de Negri-2018, página.37, ya no hacemos, evidentemente, ya la cita a pie de página, ¿verdad? Es correcto, Roger. En el estilo APA, y si hay alguna de las, de lo que pueda mencionar en esta clase, que es importante, es que el estilo APA no lleva en ningún caso ninguna referencia a pie de página. ¿Sí? Eso es para otros estilos, como el ISO, incluso
bueno, vamos a ver un momento el Vancouver, tiene esa estructura similar, pero en el caso del APA no lleva ningún pie de página. En el APA, los pies de página sí te sirven para poder exponer algún concepto, poder desarrollar algún término o terminología que no esté claro para un lector, o incluso para el asesor, un término nuevo que tú quieras ahondar, o inclusive términos antiguos que no sean tan claros hoy en día. Para eso puedes usar una nota a pie de página, más no para referencias bibliográficas en ningún caso. Espero haber contestado, Sí, Roger. sí, gracias, profesor. De nada. Entonces, vamos a seguir. En esta oportunidad tenemos a este otro señor, ya no es Marco Aurelio de Negri, es una persona muy reconocida en el ámbito del marketing, el señor Kotler. Sí, tenemos un ejemplo de cita de paráfrasis. Él escribió un libro muy reconocido, ¿no? Marketing Internacional, con el otro autor Keller, ya que tenemos una idea que está en las primeras páginas de su libro, ¿no? Kotler y Keller. Según ellos, el marketing es un proceso administrativo y social, siendo el producto, etcétera, 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 ¿no? Aquí, como pueden ver, falta un dato que sí teníamos en la cita directa. ¿Cuál sería, chicos? ¿Qué dato nos falta? ¿Quién recuerda? El número de página. El número de página, Aaron, efectivamente. Ese es un dato que en las citas de paráfrasis podemos obviar. Podemos obviar. A veces me han preguntado algunos estudiantes, y lo menciono, que han visto que algunas citas de paráfrasis sí tienen este dato, el número de página. El estilo APA lo que dice es que es un dato que no es necesario en la cita de paráfrasis. Sin embargo, si quieren agregarlo con fines de mayor facilidad para el lector, para ubicar el texto en el que se hace esta cita de paráfrasis, pueden hacerlo, ¿no? Pero en sí, no es una práctica que se dé mucho. La cita de paráfrasis simplemente es autor o autores y el año de la publicación, que en este caso es el 2016. Entonces, Erika, sí, buenas noches. Buenas noches, disculpe, entonces el año ya no va enseguida del autor, o sí lo podemos poner enseguida del autor. Buena pregunta, Erika. Para la cita de paráfrasis sí lo puedes poner seguidamente del autor también. Esa es otra manera, es decir, acá colocar según Kotler y Keller, entre paréntesis 2016, el marketing es, etcétera, etcétera, etcétera. La cita de paráfrasis se presta a que se pueda realizar esa estructura, o incluso también a que sea una cita parentética completa, es decir, que dentro del paréntesis puede estar Kotler y Keller, 2016. Esa otra forma de citar se le denomina también con énfasis en el contenido. Y es muy importante utilizarla, por ahí intercalarla, cuando estamos haciendo la redacción académica, porque algunos estudiantes colocan mucho, según Álvarez, siguiente párrafo, de acuerdo con Sánchez, siguiente párrafo, según con Benítez. Utilizan mucho esta estructura cuando en sí la cita de paráfrasis te da una mayor variedad también de poder colocar a los autores y el año, ¿no? Como te menciono, podría colocarse hacia el final. Gracias. De acuerdo. Si hubiera alguna consulta, con total confianza, chicos. Tenemos acá ya la segunda, el segundo ejemplo, que es cita de paráfrasis, pero de varias obras o de cita múltiple. Quienes han estado revisando, seguramente todos ustedes, artículos científicos, ¿no? Revisión por pares, pareciegos, habrán encontrado que estos artículos científicos tienen, si es que están citados con APA, mucho de esta estructura.
Es decir, que hay una fuente, como es lam y her, pero luego está seguido de un punto y coma y agregas otra fuente, por ejemplo, Kotler y Keller. Y quizás termina el 2012, le colocas un punto y coma y colocas otra fuente. Y complejizan un poco la cita, pero en sí lo que están haciendo es un tipo de cita de paráfrasis que es utilizada para varias obras. Muchas veces esto se utiliza para sintetizar en una sola línea, en un par de líneas, lo que varios autores coinciden en determinada definición, en determinado concepto, al momento de escribir algún constructo o alguna variable. Entonces, esa es una práctica que también yo les recomiendo mucho, a veces hasta sorprende, como les digo, a los asesores, demuestra que el estudiante está teniendo un nivel bueno en cuanto al manejo de información. En la universidad en la que yo trabajo hay una rúbrica que es la de manejo de información para los trabajos de investigación y el uso ético es parte importante de él. Así que ese es un punto que también tienen que tener en consideración. Ahora vamos a a estos ejemplos que no son muy recomendables por los asesores en general, que son las citas de fuentes secundarias. Ahora ese es el nombre muy original que le ha colocado la nueva publicación de APA, y que en el pasado era simplemente la cita de cita, ¿no? La cita de cita, que yo he leído un libro, y en este libro se cita a otra fuente, y eso que ha sido citado, esa otra fuente, me resulta de interés agregarla a mi trabajo de investigación. Lo que yo debería hacer en esos casos, primero, es ubicar la fuente original, y ya en último caso, hacer esta cita de cita. Aquí hay un ejemplito, ¿no? Donde tenemos un texto de paráfrasis, y entre los paréntesis tenemos esta estructura que les voy a mencionar ahora. Tenemos el apellido de un autor, año de publicación, y esta nota que es como se cita en Collado 2019. Les pregunto, ya sea por el chat o por su micrófono, viendo esa estructura, ¿cuál habrá sido el libro que yo encontré, que yo sí encontré? ¿El libro de Collado o el libro del señor Export? El de export. Es decir, el libro que yo sí tuve en las manos. Collado. El Collado, más reciente. Claro, yo encontré el libro de Collado, exactamente, Edgar Vladimir, efectivamente, Collado. Ese es el libro que yo he tenido entre manos, ya sea en impreso, muy posiblemente en digital, y dentro de él he encontrado la cita de export que ha sido de interés para mí. En ese caso, voy a usar esta estrategia de cita, ¿no? Para poder mostrar esta idea que ha tenido el autor export. Sin embargo, como les menciono, no es muy recomendable hacerlo en trabajos académicos, en tesis, se suele aceptar. En artículos científicos académicos, como habrán visto, no es muy utilizado en sí. Vamos a seguir. Profesor, disculpe si insisto. Sí, Roger, Tengo claro que una sí. duda. Gracias. Nos ha dicho de que, con toda razón, que si utilizamos las normas APA, no van a existir las referencias bibliográficas a A pie de página, pie de página, ¿no? correcto. Sin embargo, bueno, no sé si esto lo va a tratar más adelante, pero en todo caso, le pediría que lo precise. ¿Y qué se hace con los latinismos de OPSIT, de BIT y algunas otras más donde se hace referencia a obras? Correcto. Donde se hace referencias a obras ya citadas anteriormente. ¿Tampoco Sí, irían? tampoco van, Roger. Muy buena tu consulta. Los latinismos que se utilizan para otros estilos de citación no se desarrollan en el estilo de APA.
¿sí? No se desarrollan en el estilo de APA. Vamos a tocar de todas maneras en un momento, pero efectivamente no se desarrollan. Es decir, si yo voy a volver a un ejemplo previo, un ejemplo más sencillo, el de Negri, este de acá. Si yo tengo acá esta fuente que es de Negri 2018, página 37, y lo he citado en los antecedentes, por decir, y luego en el marco teórico yo quiero nuevamente citarlo, ya sea en una cita directa o en una de paráfrasis, lo que debo hacer es nuevamente colocar de Negri, el año de publicación, si es que es cita de paráfrasis, y si es que es cita directa, el número de página del nuevo párrafo que yo voy a agregar o de las nuevas líneas que yo voy a incorporar a mi texto. Sí, ya los latinismos no se utilizan en el estilo APA, ni en el de Vancouver, que vamos a ver en un momento. En ambos estilos no se desarrollan. Sí, no sé si hay alguna consulta más. A ver, voy a leer el chat. Sí, María Collado, efectivamente, era la respuesta. Ahora, sí hay un latinismo que sí se sigue utilizando, que es el de et al, que justo lo vamos a ver acá, pero es bueno, es un latinismo para decir y otros, es una abreviatura, ¿no? del término en latín. Es el único que vamos a utilizar en APA, vamos a verlo ahorita. En cuanto a los tipos de... ¿Roger? Perdón, profesor, el et al, pero que se utiliza tampoco a pie de página. No a pie de página. Nunca a pie de página, ¿verdad? Nunca a pie de página, es correcto. Correcto, Sí. profesor, gracias. De nada, Roger. Acá tenemos algunos tipos de autores, cuando es el caso de 1, 2, 3 o más, autor institucional y autor institucional sin abreviatura. Y bajo los dos enfoques que también hemos visto, como es en la cita narrativa, cuando el autor está fuera del paréntesis, y en la cita parentética, cuando el autor está dentro del paréntesis. Cuando es un autor, en verdad es súper sencillo porque, por decir nuevamente, hago la primera cita en los antecedentes y vuelvo a citar al señor en mi marco teórico, entonces voy a citarlo igual. Preciado, 2014, tal cual. Si yo lo cito, bueno, hasta dos autores, también. Es lo mismo, con una pequeña diferencia que si yo lo hago bajo la estrategia de la cita parentética, ese I va a ser con este I de, bueno, una I anglicana, también denominada el ampersand, ¿no? Algunos le denominan la I comercial, este simbolito de acá, que está entre López y Torres, ahí. Cuando son de tres o más autores, tenemos este latinismo que es et al, que quiere decir y otros, que acá sí, si es que antes han estado acostumbrados al APA de la sexta edición, en esta nueva edición hay una diferencia fundamental, que ya no menciono a los tres primeros autores y luego coloco et al en la segunda citación, sino que desde la primera citación coloco únicamente el primer autor y luego el término et al. En cierta medida, para el investigador lo hace más sencillo, ¿no? Simplemente va et al. Pero a veces algunos autores se han quejado pues, que ya no aparecen, ¿no? En la cita, simplemente va el que es el primero. Algunos estudiantes preguntan, ¿y si son tres autores o más? ¿Y a cuál de los autores lo coloco? Ante esa pregunta, simplemente vas a colocar al primero que aparezca en la fuente que estás revisando. Erika, te escuchamos. Disculpe, para poner, para que aparezca la cita dentro del párrafo, se inserta por medio de la referencia, pero no aparece así con et al. Ujú. Aparecen así los nombres de los tres autores. ¿Eso Sí. cómo podemos modificarlo a través de, bueno, en el Word?
Sí, hay una diferencia, porque ahorita estamos viendo las citas y luego vamos a ver las referencias. En las citas, cuando son de 3 o más autores, es et al, a la primera. Pero esto mismo, en la referencia bibliográfica, si van hasta 21 autores, como ya vamos a ver también un ejemplito luego, se colocan todos de corrido. Entonces eso sí es algo que tienes que tener en cuenta Me para... refiero, perdón, me refiero en cuanto se hace bueno, metemos los datos de la referencia y para poner la cita, Ujú. se ponen los 3 autores, no aparece como dice aquí, et al. Sí, tú trabajas con el Word, Word. Ajá, digamos, la herramienta de gestión de citas. ajá, en las referencias. Sí, Word tiene una herramienta nativa que es la que tú mencionas, sí, sin embargo, en muchos casos no es correcta, no te da una referencia exacta y lo que hay que hacer para poder pulir eso que te resulta como parte de la automatización del Citation Manager de Word es hacer esas pequeñas correcciones, Erika, me parece. Sí, hay que hacer esas pequeñas correcciones o en todo caso hay más bien otras herramientas especializadas que te pueden ayudar aún más, que son las que mencioné al inicio de la presentación, como el Mendeley o el Zotero, entre otras también que existen, ¿no? Muchas de ellas que son de paga, pero las de Mendeley y Zotero son plugins que se adhieren al Word y que hacen exactamente lo que tú mencionas, ¿no? Que es gestionar de manera más automatizada la cita, y ahí sí te la va a dar correcta. El Word muchas veces me ha topado que viene con algunos errores en cuanto a la gestión de sus propias citas y referencias, lamentablemente. Gracias. De nada, Erika. Me parece que alguien más levantó la mano. Yo lo había levantado, profesor, pero era justamente para contar mi experiencia, pero usted al final clarificó con lo que acaba de decir ahora. Y es que yo antes trabajaba también con esa función que tiene Word, pero me di cuenta, por lo menos la versión que yo tenía, que estaba con la quinta edición de las normas APA. Entonces, Mm, yo terminé decidiendo hacer todo análogo. Pues yo decidí sí. manualmente todas mis normas, todas las normas APA, y de esa manera no tenía esas dificultades. Entonces solamente era ese comentario que quería hacer. Mm. Muchas gracias, Aaron, por el aporte. En verdad, sí tienes mucha razón. A veces, por el tipo del estilo o por algunos problemas propios de la herramienta del Citation Manager de Word, no tenemos la cita apropiada. Siguiendo con la exposición, para que no nos quede corto el tiempo, tenemos ya el caso de autores institucionales con abreviatura. Aquí tenemos un caso como es el de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ¿sí? En estos casos, cuando sea una cita narrativa, voy a colocar en la primera vez en el texto el nombre completo de la organización y ya con la cita entre paréntesis OMS, 2020. De esta manera, y ese es un tip, para todas las siguientes citas simplemente voy a colocar OMS. No es necesario repetir el nombre completo de la organización. De otro lado, en la cita parentética, voy a colocar, como está dentro del paréntesis, entre corchetes, la sigla de la institución, en este caso, la OMS. Una pregunta que muchas veces se hacen, pero ¿y todas las instituciones que tengan una sigla, abreviatura, voy a poder colocarlo? La respuesta a ese caso es no, pues lo que nos dice APA es que debemos utilizar esta estrategia con instituciones, organizaciones cuyas siglas, abreviaturas, sean de uso masivo, que sean muy reconocidas a nivel global. Había una consulta, alguien levantó su manito. Sí, yo. Buenas noches. Oh, Bueno, buenas noches, Guadalupe. Te ¿qué tal? escuchamos.
Justamente por eso quería consultar, cuando tú metes la información bibliográfica a Mendeley, bueno, en mi caso yo estaba insertando la información con siglas nada más, ¿no? Y Ujú. luego vi esto de que tenía que poner el nombre completo y no le he dejado terminar lo que estaba mencionando de que solo son instituciones conocidas mundialmente. O sea, Ah, sí. para instituciones que son exclusivamente del Perú, no funcionaría. Eh, para aquellas que son muy, muy reconocidas, incluso en el Perú podrías utilizarlas, como por ejemplo una es el Minedu, ¿no? En el Minedu es unas siglas ya muy reconocidas en el Perú, pero hay otras, inclusive ministerios, que no son tan, tan reconocidos, por dar otro ejemplo, el Minagri, ¿no? Ahí sí convendría quizás hacer la cita narrativa de manera extensa. Lo que yo te recomiendo en este caso es que evalúes cada citación, eh, porque hay otras abreviaturas o siglas, como en el caso inferior, que es de la Universidad Continental, ¿no? Sí, que también tiene sus siglas, UC, pero estas siglas UC no son reconocidas ni siquiera en Perú. Entonces, hasta podrías confundirte, que sea UC, Universidad de Chile, o universidad ¿no? que tenga un término que inicie con C. Entonces, en estos casos sí debemos evitar el uso de las abreviaturas y siglas, Guadalupe. Ah, ya, muchas gracias. De nada. Seguimos bueno, acá resaltaba lo que les decía del et al, es el latinismo. Y ahora ya nos vamos a unos ejemplitos para las figuras y tablas, ¿sí? Acá también ha habido unos cambios en cuanto a la estructura de las citas, perdón, de las tablas y figuras, que me parece positivo, porque en cierta medida los normaliza. Antes, la tabla tenía la estructura, como vemos ahí, título de tabla, número de tabla, título de tabla, y en la parte inferior la cita, mientras que en la figura, en la antigua edición, el título, el número de la tabla y el título de la figura estaban en la parte inferior. Entonces tenían estructuras contradictorias entre sí. Ahora la nueva edición las ha unificado, tienen una estructura bastante similar, por lo cual es en verdad mucho más sencillo de hacer las citas de tablas y figuras. ¿Qué debemos tener en cuenta? Como ya lo mencioné, todas las tablas y figuras tienen un número correlativo que va desde el 1 en adelante. En algunas instituciones sí le cambian un poco. Yo me he topado, por ejemplo, con estudiantes de la Universidad de Lima que tienen tablas estructuradas por capítulos, es decir, tabla 1.1, 1.2, el primer 1 para hacer referencia al capítulo en el cual está incluido la tabla, ¿sí? Y el segundo número que ya sería el correlativo. ¿Alguien levantó la manito? José, te escuchamos, buenas noches. José, buenas noches. Parece que dejaste de levantar la manito. En todo caso, si tienes alguna consulta, no dudes de mencionarlo. Eh, lo que les mencionaba era que habían universidades que sí le cambian un poco la estructura. Una de ellas que me he topado es con estudiantes de la de Lima, pero en general la estructura del APA que nos dice es un orden correlativo, que va desde el 1 hasta la última tabla que tenga nuestro trabajo de investigación. Luego tenemos un título de la tabla o título de la figura, las cuales van en cursiva. Seguido de ello tenemos ya la tabla y la figura. Algunos estudiantes preguntan, ¿y cuál es la diferencia, profesor? La diferencia es que la tabla tiene una estructura de columnas y filas, mientras que la figura tiene o puede ser una imagen,
una fotografía, quizás a veces hay estos modelados de arquitectura, en general cualquier tipo de imagen, eso es considerado figura. Como parte inferior de la tabla y de la figura ya tenemos una nota, que es optativa esa nota. La nota no es obligatoria. Por ejemplo, en el lado izquierdo dice, esta tabla muestra publicaciones multidisciplinarias de medicina interna y de ecología, ¿no? Es una nota para aclarar que en la parte superior pues están siglas de esos tipos de publicaciones. No es obligatorio esa nota. Lo que sí debemos tener en cuenta es lo siguiente, que viene, si es que hemos tomado esta tabla tal cual una fuente, es decir, sería como una cita directa, debemos utilizar este término que es de. De y los datos de la publicación, que son el título, el autor, el año, y bueno, si es que es una revista, también vamos a incluir la revista, el número de la revista y el número de la página. Inclusive lo que nos dice el APA es que hay que incluir el URL, el enlace web. En varias universidades esto no se realiza, sino que llega simplemente hasta los datos previos al URL. Pero es muy importante este término de, porque le da a entender al lector, al asesor, que es una publicación que ustedes no han creado, no han generado, sino que la han tomado de alguna otra fuente. Ahora, en el lado derecho, no tenemos la nota, que como ya mencionamos es optativa, sino que tenemos otro término, que es el adaptado de. Ese adaptado de quiere decir que esa figura que estoy mostrando ahí no es completamente de otro autor, sino que yo he intervenido, he hecho algún cambio, alguna modificación, o los datos que estaban del autor original yo los he transformado, ¿sí? Los he cambiado y los he dispuesto de determinada manera en la imagen. Entonces, eso es el adaptado de. Yo no soy el autor original, sino que le he hecho algunas modificaciones. También tenemos los mismos datos que en el ejemplo de la izquierda, que son el título, el autor, el año y el enlace. O, como les dije, podría evitarse ese enlace. Ahora, una tercera variante es para aquellas tablas o figuras que sí sean de la elaboración del investigador, del estudiante. ¿Cómo debemos operar en estos casos? Estos casos, según lo que nos dice el APA de la presente edición, es que no vamos a utilizar ni el de ni el adaptado de, sino que vamos a simplemente obviar esta parte. Y cuando nosotros obviamos esta parte, de manera implícita, se entiende que la tabla y la figura son de elaboración del autor. Con esto que quiero decir que ya no es necesario colocar ese término, elaboración propia, los autores. O en otros casos también colocaban elaboración propia simplemente. ¿Sí? Lo que nos dice el APA de la nueva edición, simplemente obviamos los datos y se sobreentiende que esa tabla o esa figura es del autor de la publicación. No sé si habría alguna consulta o estamos bien. Sí. Entonces, estudiantes, esto es lo referente a las citas. Y ahora vamos a pasar a la siguiente sección, que es sobre las referencias. Ya con algunas preguntas de sus compañeros, sabemos que la referencia es una sección que va hacia el final del trabajo de investigación, ¿sí? Mayormente denominado referencias bibliográficas, pero también podría ser bibliografía. Algunas universidades aún mantienen ese término, aunque no son lo mismo, pero también mantienen ese término, ¿sí? Y estas referencias bibliográficas lo que nos dan es los datos más importantes de la publicación.
Y estos se clasifican en 4. ¿Sí? Este ya es un resumen, más bien que puedo mostrarles a partir de las cientos de páginas que tiene el libro del APA, ¿no? Tenemos autor, fecha, título y fuente. Para cualquier tipo de publicación, ya sea un libro, un artículo, un video, un informe, un reporte, un artículo de revisión, una tesis, etc., siempre las referencias bibliográficas va a tener esos 4 datos: autor, fecha, título y fuente, ¿no? Como autor, por ejemplo, acá tenemos un librito que a mí me gusta mucho, o me gustó mucho en su momento, El diario del Chavo del Ocho, ¿sí? El autor sería Roberto Gómez Bolaños, y cuando lo colocamos en la fuente, en la referencia bibliográfica, solo colocamos uno de los apellidos, en este caso es Gómez, R, ¿sí? La inicial del nombre, o si hubieran varios nombres, las iniciales de los nombres, considerando únicamente el primer apellido. Luego tenemos acá un podcast que está hecho por dos personas, en este caso Orozco y Lezama, así que también los tenemos a ambos con sus primeros apellidos, las iniciales de sus nombres y la letra I anglicana o ampersand, para que puedan separar a ambas entidades. Y en el caso inferior tenemos a una institución, ¿sí? Que es la UNESCO. En los casos de las instituciones, para la parte de referencias bibliográficas, allí sí colocamos el nombre completo. ¿Sí? El nombre completo y luego entre paréntesis las siglas. Tenemos una pregunta en el chat. Nos dice Erika, si fueran 2 nombres o más, ¿irían separados por un punto? Gracias por la pregunta, Erika. Seguirían separados por otra comita, es decir, Orozco, C, punto, coma, Lezama, H, punto, coma, Chávez, R, punto, coma, y quizás un I, ¿no? Para el último autor, que sería Álvarez, R. Disculpe, mi pregunta es si tiene el autor 3 nombres, ¿para esos 3 nombres se necesita el punto? Cuando es solo un autor. Sí, sí, sí. Gracias por tu pregunta. Si es que son 3 nombres, sí. Las iniciales de sus 3 nombres van, y cada uno con el punto respectivo. Gracias. De nada, Erika. Entonces, ese es el primer dato que nosotros tenemos que considerar para la referencia. Luego tenemos la fecha. La fecha podría ser, por ejemplo, el año, o también el año y el mes. O en algunos casos, como los diarios, lo que nos recomienda el APA es que sea incluso con el día, ¿no? Sería año, día de mes. Y finalmente, como ya también les anticipé, para aquellas fechas en las que no tengamos claridad de cuándo fue su publicación, colocaremos S punto, F punto. También tenemos la sección del título, que puede ser, por ejemplo, de un artículo de revista, un capítulo de libro, un título de un libro en sí, páginas web. Y en el caso de que fueran publicaciones fuera del ámbito académico, lo que se recomienda es que vaya entre corchetes el tipo de material, ¿no? Por ejemplo, video, webinar, tweet. Entre corchetes también podría ir ponencia o webinar de Facebook, ¿sí? Lo que está entre corchetes es aquello único que no está normado en el APA. Eso también podrían anotarlo. Uno puede utilizar los corchetes para hacer cierta aclaración de determinada fuente o referencia bibliográfica, y lo que está entre corchetes es un poco, da cierta libertad al autor de colocar esa pequeña notita, ¿no? No tiene que ser extensa, eso sí, como pueden ver, simplemente colocamos el nombre del material, pero podríamos incluso hacer una acotación entre corchetes, para mostrar que determinada fuente es una entrevista a alguien, ¿no? Entre corchetes, entrevista a Roberto Gómez Bolaños, podría ser. Sí, podría utilizarse el corchete dentro de la sección del título.
Y por último vamos a ver la fuente, que en el caso de documentos impresos como los libros, esta va a ser la editorial. En la antigua edición se mencionaba también la ciudad, pero al día de hoy, con la nueva, ya no. En el caso de las revistas, la fuente va a ser el nombre de la revista, el volumen y número. Y en el caso de los documentos digitales, la fuente va a ser el URL o también el DOI. Aquí tenemos algunos ejemplos de un libro físico, ¿sí? Que es este de acá, Santiago Posteguillo y Julia retó a los dioses. Es una novela, un libro de ficción. Y aquí tenemos los datos, ¿no? El autor muchas veces aparece en esta portada, Santiago Posteguillo. El título es este, y Julia retó a los dioses. Pero acá tenemos una particularidad que también agrega un subtítulo. Cuando tenemos el subtítulo, le hemos de colocar 2 puntos luego del título y colocamos el subtítulo. También tenemos la fuente, que es la editorial, y finalmente la fecha, que está en la contraportada, ¿no? Cuando nosotros tomamos un libro, no siempre la fecha o la editorial inclusive está en la primera hoja, sino que está a la vuelta, en lo que se llama la contraportada. Esto de acá también puede replicarse, como ya lo mencioné, en cualquier tipo de material. Acá agarré, por ejemplo, un video de hace un par de días, de un canal de YouTube, que podemos nosotros referenciar en nuestro trabajo de investigación, si así lo quisiéramos, o lo creemos conveniente. Pues tenemos los datos, ¿no? El título del video, la fecha en la que se publicó, el autor, que en este caso es el canal de Marcos y Fuentes, y acá pues la fuente ha de ser el URL. Entonces, fácilmente nosotros podremos identificar los datos, los datos importantes dentro de distintos materiales, como son el título, el autor, la fecha y la fuente. Los 4 datos importantes para hacer las referencias bibliográficas. Entonces, ya viendo unos ejemplos acerca de las referencias, teniendo el marco teórico claro, vamos a ver, ¿no? Y al lado izquierdo muestro cómo era en la 6ª edición, porque ha habido algunas diferencias con respecto a esta. Por ejemplo, en el lado derecho ven Alighieri, D, de la obra de Dante Alighieri, 2011, La Divina Comedia. Es optativo colocar en el caso de los libros el número de la edición y seguido también la editorial, que es lo que habíamos mencionado hace un momentito. En la edición previa se colocaba también la ciudad. Y en la parte inferior pueden ver un ejemplo más bien de lo digital, que es Dante Alighieri, ¿no? El título del libro y el término recuperado de. Gracias a Dios, afortunadamente ya eso se ha eliminado de la actual edición y en la mayoría de casos, no en todos, pero en la mayoría, vamos a retirar este término recuperado de, simplemente vamos a colocar el título y seguidamente el URL o enlace web del libro. Este es un ejemplito, son 2 ejemplos para el tipo de libro. ¿Sí? Igual tengan en cuenta, chicos, pueden interrumpirme en cualquier momento. Ahora también tenemos... ¿sí? Se tiene en cuenta un apellido y la inicial del primer nombre, dijo, ¿verdad? No le había captado bien. Sí, Roger, gracias por la consulta. Lo que tenemos en cuenta siempre es el primer apellido seguido de la inicial o iniciales del nombre, ¿no? Si Dante tuviera un segundo nombre, Dante Ricardo, tendríamos acá D.R. Van las iniciales de todos los nombres, ¿no? Hay algunos que tienen 3, tendrían que ir las 3 iniciales. Disculpe, el título siempre va cursiva. Sí, perdón, Erika, eso no lo he llegado a mencionar ahora. El título es una sección que siempre va a ir
en cursiva para el caso de los libros. Para el caso de los libros. En el caso de los artículos, que es el ejemplo siguiente, si no estoy mal, lo que va en cursiva es el nombre de la revista, no el título del artículo. El nombre de la revista, inclusive el volumen de la revista. Gracias, Erika. Acá tenemos un ejemplito más, que es cómo referenciar los artículos, ¿no? Que es lo que seguramente mi asesor me ha estado pidiendo, ¿no? Y yo he estado revisando cuáles son los artículos más importantes para mi área del conocimiento, o es más, quizás la he estado buscando a ver si está en Web of Science, Scopus, estas bases de datos bibliográficas que nos dan cuenta de cuáles son las revistas más rankeadas en determinado ámbito. ¿Sí? Entonces, ¿cómo la cito? O ¿cómo la referencio, perdón? En la 7ª edición, que es lo que nos compete hoy en día, es si es que, bueno, colocar los apellidos y nombres de los autores, sus iniciales, ¿sí? Acá, perdón, en el ejemplo, no le he colocado las comas acá, lo voy a corregir. Se me ha pasado eso. Lo voy a corregir ahora mismo, porque deben ir las comas, apellidos como inicial del nombre. Lo coloqué en el lado izquierdo, pero se me ha pasado para esta sección. Como son varios autores, que a propósito hice el ejemplo, por motivo de que puedan ver, ya está, por motivo de que puedan ver un caso así, ¿no? Cuando son de hasta 20 autores, debemos colocar a todos, absolutamente a todos. Si fuera de 21 autores a más, allí sí colocaríamos únicamente el primer autor, puntos suspensivos y el último autor, ¿no? Hoy en día, como ustedes saben, la ciencia sigue evolucionando y específicamente en publicaciones de medicina, ¿no? De área de ciencia de la salud, se utiliza o se trabaja de manera cooperativa, ¿no? Con investigadores de diversas instituciones a nivel mundial, como se ha estado realizando para el caso del COVID, ¿no? Esta es una publicación del 2020 acerca del COVID, ¿sí? Y el título del artículo en sí no va en cursiva, sino que va en redonda, como también se le denomina. Lo que va en cursiva es el título de la revista, el volumen, que es esto de acá, y el número de la revista va entre paréntesis. Alguien quizá podría preguntarse, profesor, ¿y cuál es el volumen o el número de la revista? ¿No? Las revistas académicas, debido a su periodicidad, tienen muchas veces, no siempre, estos dos datos, ¿no? O a veces tienen simplemente volumen, otras tienen solamente número, pero es un dato que ustedes van a identificar en la portada misma de la revista, ¿sí? Seguido del volumen y el número, tenemos el número de páginas entre las que está el artículo de la publicación y finalmente el URL del DOI. ¿Qué es el DOI, profesor? El DOI es un URL permanente. ¿Qué quiere decir eso? Es como el DNI de un artículo. No pueden haber dos artículos con el mismo DOI. Es, digamos, una iniciativa a nivel mundial con la finalidad de que los objetos digitales, en este caso los artículos, puedan ser identificados de manera única a través de un enlace web. Ese es el DOI. Sí se utiliza mucho en artículos científicos, pero no es excluyente, pues también está en
libros académicos, entre otras representaciones digitales. En la sexta edición, la antigua, sí era un poco más, entre comillas, sencilla, pues de 8 autores a más ya colocábamos de frente los 3 puntos, ¿sí? Eso era en la sexta edición. Y el enlace DOI iba DOI 2 puntos y el código que va después del slash, como lo vemos ahora, ¿no? Esa es también una diferencia que hay entre la referencia de artículos. ¿Qué más tenemos? Las tesis. Para la edición actual es muy similar al libro, solamente que en la sección del título vamos a agregarle el tipo de tesis, ¿no? Por ejemplo, tesis de licenciatura, coma, y la universidad de la cual proviene este texto. Luego también tenemos la fuente, que vamos a colocar el nombre del repositorio. Muchas veces son repositorios institucionales de universidades o institutos, entonces eso lo colocamos, seguido de el handle, o también, bueno, el URL del repositorio, el URL del repositorio. Nótese, chicos, que la nota de la tesis va entre corchetes, ¿sí? Igual esta es una presentación que yo les voy a enviar a bueno, a través de Becker, a sus correos para que puedan hacerles llegar, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo más y nos ayuda que tiene varias líneas para mostrar esto, ¿no? Las referencias bibliográficas, cuando tienen más de una línea, van con este espacio que va hacia el lado derecho. Este espacio que está acá al lado derecho, que distingue la primera línea de las demás, es la denominada sangría francesa. Y todas las referencias bibliográficas deben tener eso. Muchas veces preguntan también los estudiantes, profesor, ¿y cómo puedo hacer eso en el Word? Voy a mostrarles de manera rápida también cómo se hace, colocando este ejemplito acá. Acá tengo un Word cualquiera, pego un texto, lo selecciono, me voy a la sección de párrafo, y en especial despliego el listadito. Dice especial, primera línea o sangría francesa. Clic en sangría francesa, aceptar, y ya se genera este espacio luego de la segunda línea. Si yo, por ejemplo, agregara otra fuente en la parte inferior, también me va a salir con la sangría francesa, ¿sí? Entonces, eso también es algo que debemos tener en cuenta al momento de hacer las referencias bibliográficas. En este caso de acá, la séptima edición, lo que va en cursiva es el título y el nombre de la página web va en redonda. Ya no va, como lo mencioné hace un momento, este término que es el recuperado, no va. Simplemente agregaremos el URL. Por eso el recuperado de lo taché. Eso es algo que ya no vamos a usar. Lo cual sí tiene acá algunas diferencias con respecto a la edición antigua, que la pueden ver ahí. Ya también estamos finalizando los tipos de documentos para el APA, para luego seguir con Vancouver. Tenemos las charlas TED o los videos, ¿sí? Lo único que hay que hacer, como mencionamos hace un momento, es entre corchetes colocar el tipo de material. En este caso, video. Y tal como hemos visto en el caso de páginas web, vamos a colocar el nombre de la página web en la cual se encuentra alojado este video, seguido de el enlace web. ¿Sí? Bueno, en lugar de video también podríamos agregar otros términos como entrevista, serie de televisión, audio en podcast, pintura, película, etc. Lo mismo para infografías. Algunos estudiantes quieren citar alguna infografía, entonces pueden hacerlo, ¿no? Colocando entre corchetes el tipo de material. Los demás datos son los mismos. Para el caso de
he visto muchas tesis de la Facultad de Comunicaciones, Psicología, principalmente, que hacen análisis de contenido de publicaciones en Facebook o Twitter inclusive. Ellos suelen hacer referencia de redes sociales. Entonces, la manera de hacer este tipo de referencia es colocar, en este caso, un post de Donald Trump, ¿no? Acá tenemos el autor, Trump, D.J. Son las iniciales de Donald Jr. Luego tenemos la fecha, que son el año, día de mes. Y a continuación también tenemos el texto de la publicación. Si es un texto largo, también lo que nos dice el APA es que debemos colocar el texto largo. ¿Sí? Eso es algo muy importante que debemos tener en cuenta. Luego vamos con el término de Facebook, que es la página en la cual tenemos o estamos encontrando el post, finalmente el enlace web. Cuando nosotros ya hayamos culminado nuestras referencias, vamos a obtener un listado como este de acá, que tiene estas características. Están ordenadas las fuentes de manera alfabética, como pueden ver acá, Alonso, Carrera, Cordón, un segundo cordón, Gama, Kaplan, ¿sí? Y todas con una sangría francesa que va hacia el lado derecho. Así tendría que representarse el listado de referencias. Entonces, ya para finalizar esta parte y luego seguir con Vancouver, ¿qué ha cambiado la séptima edición? Pues, como ya lo hemos visto, cuando es de 3 autores, se acorta desde la primera porque voy a colocar el apellido, para el caso de las citas, el apellido con el latinismo et al. Ya no necesitamos agregar el nombre de la ciudad donde se ha publicado un libro, simplemente colocaremos la editorial. En el caso de los autores, para las referencias, debemos agregar hasta 20 autores, ¿no? Con apellidos y nombres completos, que era el ejemplito que les mostraba de estos autores de coronavirus del 2020. Ese es un ejemplito, ¿no? Tenemos que colocar todos los autores hasta la cantidad de 20. Bueno, vamos a colocar el DOI directamente con el enlace web. Y finalmente, ya casi no es necesario, y digo casi porque ahorita les digo un caso en el que sí, es necesario utilizar el recuperado de. ¿Cuándo sí se utiliza el recuperado de? Lo que nos dice la nueva edición es que utilizaremos el recuperado de cuando el investigador, en este caso ustedes, consideren que una página posiblemente pueda borrarse, que es de fácil, digamos que se pueda borrar. Entonces ahí vamos a utilizar el recuperado de para agregar la fecha en la que estamos consultando la fuente. Hay una consulta de parte de Lady Diana. Recuerdo haber hecho mi tesis de maestría y licenciatura en látex hace años atrás. ¿Sigue en vigencia? Ya veo que están hablando de comandos en Word. Bueno, el látex es un tipo de un software que nos ayuda a la edición de publicaciones, como puede ser la tesis, como puede ser libros incluso, y cualquier tipo de publicación editorial, nos ayuda mucho. No es una herramienta que sea de utilidad en realidad para todos los tesistas, ¿no? Por decir, ayuda mucho en el caso de tesis ligadas a las matemáticas, por la facilidad de colocar fórmulas, ¿no? O también la ingeniería, la economía, utilizan el látex, pero en sí no es una herramienta utilizada para diversas disciplinas, Lady. Espero haber respondido tu consulta.
No sé si hubiera alguna consulta adicional, chicos, hasta el momento, para poder absolverla. Y caso contrario, continuamos ya con el estilo de Vancouver, que tenemos poco tiempo, pero en sí el estilo de Vancouver es mucho más directa para poder comprenderla. ¿Cuántos acá están interesados en el Vancouver? Son de Ciencias de la Salud. Me gustaría que escriban en el chat. Lady Diana hace un comentario de hacer la bibliografía, es más fácil en látex. Más fácil es hacerlo con un software de gestión bibliográfica. Viviana. Parece que Viviana es la más interesada en Vancouver. Vamos a justamente desarrollar ahorita ya el punto de Vancouver, también la de Mir. Sí, mucha atención, chicos, sobre este punto. En sí el Vancouver es más directo, es un estilo de citación que no complejiza tanto como el APA, en cuestión de teoría y tal, muchas diferencias. El Vancouver tiene reglas más sencillas, pero su libro, a pesar de ello, me parece que tiene algo de 4.000 páginas, si no estoy mal, o 3.000 páginas. Es un libro bastante extenso, pero más con ejemplos, se abocan más a los ejemplos. ¿Cómo nace el Vancouver? Vancouver nace en 1978, cuando se reunieron editores de revistas científicas de carácter médico en la ciudad de Vancouver, allá en el norte, en Canadá. Entonces, a partir de esta reunión se conformó un Comité Internacional de Directores de Revistas Médicas, y este comité publicó el Citing Medicine, ¿no? Actualmente se encuentra en una segunda edición que fue publicada en el año 2007, que todavía sigue vigente y que, bueno, como es una versión web, sí tiene actualizaciones, ¿no? O sea, la edición es del 2007, pero ha tenido actualizaciones hasta el 2018, como pueden ver en la imagen. ¿Sí? Ahora, ¿dónde está ese documento? Igual se los voy a pasar acá en el chat. Ese documento, si es que quieren revisarlo a detalle, es un documento de acceso abierto. A diferencia del APA, que el APA es un documento que sí hay que comprar. El Citing Medicine es un documento de acceso abierto, todos los ejemplos están ahí. Así que pueden revisarlo, darle una chequeada. La forma de estructurar de ellos es la siguiente, ¿no? Es en 5 tipos de fuentes: documentos físicos, documentos inéditos, material audiovisual o de audio, material en CD o DVD. Recuerden que es una publicación de hace ya 15 años, así que manejan todavía estos tipos de materiales. Y por último, material de internet. Entonces, ya, vamos directamente al punto. Acá igual tenemos la subdivisión de las citas y de las referencias. Siempre que haya una cita va a haber una referencia. En las citas tenemos dos: las citas directas y las citas indirectas. Las citas van a utilizar esta estructura, que es variable, que te dan opciones, que se coloque un 1 entre paréntesis, como si fuera una nota a pie de página, podríamos decirlo. Luego un superíndice, también es otra forma, como un llamado, un numerito que va en el texto, o también va entre corchetes. ¿Sí? Cuando sea el caso de citas directas, va a ir ese numerito quizá entre paréntesis o entre corchetes, podría ser también, con una coma y el número de la página. Sin embargo, y ahorita me parece que tenemos un ejemplo, no es muy utilizado las citas directas, a diferencia del APA, que es más, te da una serie de ejemplos, citas directas,
como hemos revisado, cortas, largas. Acá lo que te dice el Citing Medicine, el Vancouver, te dice, si es posible, evita las citas directas, ¿no? Evítalas, no es lo más recomendable para nosotros. ¿Y por qué? Porque también es un ámbito ligado a la medicina, entonces las citas directas extensas, como las mencionaba también un compañero suyo, de varios párrafos, es imposible de darse en el Vancouver. Con respecto a las referencias, pues es un listado enumerado, y como hemos visto, las citas van apareciendo en orden, o se van numerando en orden de aparición, ¿no? Y a la medida que aparecen también van enumerándose en la sección de referencias de la misma manera. Acá lo coloco en el segundo punto, el orden corresponde al de las citas en el texto. Y a diferencia de otros estilos, como el APA, los autores no van separados por la Y ni por el ampersand, solo por comas. Eso para la sección de referencias, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Acá tenemos un ejemplito. Citas numeradas consecutivamente, ¿no? Tenemos entre corchetes el 1 y el 2, y en la sección de referencias vamos a tener las fuentes para el 1 y para el 2, ¿sí? Acá tenemos las citas en el texto, se acompañan de llamadas, como lo vemos acá, y se ordenan también de manera correlativa o consecutiva, en el orden de aparición. Ahora, los números pueden escribirse entre paréntesis o entre corchetes. Ambas opciones son válidas. Con respecto al Vancouver, muchas veces la institución, la universidad en la que ustedes estudian, les va a indicar cuál es la opción preferente, ¿sí? En lo que son las citas indirectas, se utilizan mucho aquello que vimos en el APA como citas múltiples, como pueden ver acá, ¿no? 24, 28, 37, guión 40. Este guión hace referencia a que está citando las fuentes de la 37, 38, 39 y 40, ¿sí? Ese es un ejemplo, bueno, fuentes citadas más de una vez, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Tenemos aquí las citas indirectas. Generalmente no se mencionan a los autores, simplemente va la idea y el número de la cita. Sí, esa también es una diferencia importante con el APA. Se prefiere la practicidad en este estilo de Vancouver. Y con respecto a, acá tenemos a las citas directas, en el caso de que sea necesario agregar una de ellas, lo máximo que puede tener son 5 líneas, ¿sí? Aquí hay un ejemplo de cita directa, ¿no? También tenemos ahí entrecomillado, y acá la fuente número 6. En el caso de que sea muy obligatorio colocarlo, pero en sí no es una práctica muy difundida en este estilo. Ahí está, ¿no? Cita indirecta, la que está en la imagen del 1 al 4, y la cita directa que es del número 6. Ahí teníamos las comillas, ¿no? Severe Acute Respiratory Syndrome. Ahora ya vamos a ver algunos ejemplos prácticos. ¿Cómo hacer para referenciar libros? Aquí es lo que necesitamos. Necesitamos el nombre o nombres del autor, sus iniciales, el título, subtítulo, edición, si es que no fuera la primera, volumen, si es que es un trabajo en varios volúmenes. Por ejemplo, las enciclopedias son libros que son títulos en varios volúmenes. El lugar de publicación, acá sí va la ciudad, 2 puntos, en la editorial, y finalmente el año, que está separado por un punto y coma, ¿sí? Aquí tenemos pues los datos. Cuando nosotros revisamos un libro, vamos a encontrar el título,
el subtítulo, el autor o autores, acá Alberto Spy, Benjamin Stetcher, y finalmente la editorial, ¿no? Que ahí dato nos falta el lugar y el año, que lo encontramos generalmente en la contraportada. ¿Cómo se reflejaría cuando ya lo coloquemos todos los datos en una referencia bibliográfica? Quedaría así, ¿no? Un apellido del autor, la inicial del nombre, la inicial, coma, apellido del autor, inicial del segundo nombre, punto, el título del libro, el nombre de la ciudad en donde se publicó, el nombre de la editorial, Cambridge University Press, punto y coma, y el año de la publicación. Curiosidad, estas iniciales en el Vancouver no llevan ningún punto. Solamente el punto final que separa el título de los autores, pero no llevan puntos. ¿Qué más tenemos? Muchas veces nos encontramos con libros que tienen editores, como este caso de acá, ¿no? Que es un libro Environmental Microbiology, que tiene a varios autores y se menciona ahí que son editors. Eso pasa mucho también en los libros de ciencias de la salud. Entonces, es similar cómo se reflejaría en nuestra referencia bibliográfica. Me pasé. ¿Sí? Colocaría en este caso el apellido del autor, acá las iniciales del nombre, acá una particularidad que es el nombre guión y la otra inicial del nombre. ¿Por qué? Porque estamos viendo que en la misma fuente nos dice que es Jean-Claude, ¿sí? Y está separado por un guión. En diversas geografías nosotros también utilizábamos a veces esta estrategia para que aparezcan ya sean nuestros dos nombres o nuestros dos apellidos, ¿no? Por decir ustedes, o un apellido que podría ser Álvarez Sánchez, ¿no? Si se cita, ya sea en APA o en Vancouver, por lo que hemos visto, solamente sería citado el apellido Sánchez, el primero, más no el segundo que es Álvarez. En estos casos, como en los países latinoamericanos tenemos dos apellidos, lo que se viene haciendo con regularidad es que el primer apellido tenga un guión con el segundo apellido, ¿no? Y de esa manera los convertimos para el ámbito de la literatura científica como un apellido compuesto, lo cual es válido. Y de esa manera, en nuestras futuras publicaciones nos citen como Sánchez-Álvarez, ¿no? Que era el ejemplo que ahorita les he propuesto. Lo mismo es acá, en este caso de Vancouver, solamente que con iniciales de nombres. Tenemos acá los autores, que en Vancouver colocamos todos, coma, y editores. La palabra editores es importante. A continuación tenemos el título de la publicación, el subtítulo de la publicación entre corchetes, el tipo de fuente, y acá sí para finalizar la sección de la fuente, que es la ciudad, la editorial y el año. En el caso de Vancouver, sí nos pide este término de citado, o sea, la fecha en la que se ha accesado, se ha accedido a la publicación entre corchetes. Y el último dato es el de el URL con la palabra disponible en. Esta estructura es bastante similar a las que vamos a ver en los siguientes ejemplos. ¿Sí? En este caso de acá es un capítulo de libro. ¿Sí? Es un capítulo de libro. La única diferencia es que voy a colocar en el término en el autor o autores que es el editor del libro, mientras que yo comienzo con el autor del capítulo. Como pueden ver acá, el autor del capítulo es Julius Roca. Tengo acá a continuación el título del capítulo, el término en 2 puntos,
el editor o editora del libro en general, seguido de el nombre del libro, que es A Companion to Science, Technology and Medicine. ¿Sí? Entre corchetes voy a colocar el término del tipo de material, que es Internet, y luego tengo la ciudad y la editorial. Punto y coma, el año, bueno, los mismos datos que hemos visto hace un momento. Citado, el número de páginas en el caso de un capítulo, y finalmente el enlace web donde está alojado ese capítulo. Ahora, ya estamos llegando casi al final de la sesión. También estamos llegando casi al final. Para el caso de los artículos de revista, bueno, acá está un enlace muy importante que tiene que ser revisado, porque en el caso de Vancouver lo que piden es buscar primero el nombre de esta revista que ustedes están o que quieren referenciar, pues lo que se referencia es la abreviatura, ¿no? Y en este buscador lo que tenemos es las abreviaturas para todas las revistas del área de ciencias de la salud. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos un artículo de una revista que se llama Life Science. El título del artículo es Vaccination Strategies to Combat Novel Coronavirus. Y en la parte inferior tenemos el DOI, la fecha y el número de páginas que comprende. Esos son los datos que necesito para tener acá según la estructura de la referencia bibliográfica. Sin embargo, como pueden ver acá, no coloco el nombre de la revista Life Science, sino simplemente Life C. Esto es porque justamente he utilizado la herramienta que he visto hace un momento para ubicar la abreviatura de la revista. Si yo, por ejemplo, acá hago un ejemplo, Life Science, vamos a buscar esa misma revista, ¿no? Acá la tenemos. Vamos a darle Search. Vamos a buscar la revista correspondiente. Acá tengo muchas. A ver, vamos a hacer una mejor búsqueda. Life Science. En lugar de todos los campos, vamos a colocarle NLM Title Abbreviation. Y vamos a darle buscar. ¿Qué pasa acá? A ver, voy a buscar nuevamente. Nuevamente. A ver. Esta me parece que es Life Sciences. A ver. No, me parece que esta no es la publicación, debe ser otra. A ver, nuevamente. A veces, bueno, tenemos esta dificultad con la ubicación del término abreviado. Entonces, eso sí es un pequeño problema que a veces ocurre con el buscador del mismo NLM. Sí, ahora vamos a colocar nuevamente. A ver.
No se está buscando. En el correo que yo le envié a Becker, les voy a colocar la dirección correcta. Parece que acá hay un tema que no estoy llegando a ubicar bien, porque no me está arrojando el nombre de la abreviatura. Pero eso sí es algo que lo voy a agregar en el correo, de eso descuiden, chicos. Lo voy a agregar ahí, los pasos. A ver, voy a retomar acá la presentación para ya ir terminando también, porque estamos un poco con los tiempos. No quisiera hacerlos pasar de su tiempo. Y mencionaba que la única diferencia era que la revista se colocaba bajo la abreviatura que señala la misma NLM. ¿Sí? En el correo ya les voy a indicar la ruta exacta para que puedan acceder ahí. Con respecto a las publicaciones de autores institucionales, es también similar. Vamos a colocar el autor institucional en lugar del autor personal, y los demás datos son los mismos. Para el caso de que sean más de 6 autores, lo que vamos a colocar es el término de et al. Acá también es, como pueden ver, el Vancouver es mucho más práctico en esto con respecto al APA, que tiene dos normas, ¿no? Si son más de 20, se cita o se referencia de una manera, y si son menos, va a ser de otra. Acá el Vancouver es mucho más práctico. También tenemos cómo referenciar cartas al editor, que es un tipo de material muy utilizado en el ámbito de las ciencias de la salud. Lo único que vamos a hacer es colocar entre corchetes la palabra o término letter o carta al editor. ¿Sí? Los demás datos tienen la estructura exacta de una revista. Para las reviews, que también es un tipo de material, va a tener la misma estructura de una revista, también de un artículo de revista. Ahí no hay ninguna variación, pero igual acá he agregado el ejemplo. En el caso de las tesis, ahí sí tenemos un ligero cambio. Se parece mucho más al caso de los libros, con la diferencia de que tenemos el tipo de tesis. Tesis de maestría, tesis de licenciatura, ¿no? O tesis de doctorado. Pero la demás estructura es exactamente la misma que la de los libros. Ya casi para finalizar, pero no tomarme mucho de su tiempo, chicos, es el caso de las páginas web, que también tiene una estructura similar a la de los libros, solamente que no tenemos ni ciudad ni editorial, pero los demás datos son idénticos, ¿no? Autor, título de la publicación, el tipo de fuente entre corchetes, la sociedad que ha publicado esto, el año, y finalmente el URL donde se encuentra alojada esta página o sitio web. El dataset es un tipo de documento que también está utilizándose mucho, como por ejemplo, nosotros en Perú tenemos el portal de datos abiertos, pero hay muchos otros a nivel mundial. Entonces, acá, ¿cuál es la diferencia? Acá lo que colocamos es archivo de datos entre corchetes, y también la fecha en la que estamos ubicando la fuente. Por lo demás, la estructura es similar a la de páginas web. Y bueno, eso era con respecto a la presentación que tenía para ustedes el día de hoy. Si hubiera alguna consulta, estaría muy agradecido. Sí, hay una consulta en el chat. Nos dice, ¿qué gestor bibliográfico es más recomendable? En mi experiencia, que he trabajado con varios gestores bibliográficos,
El más recomendable es el Mendeley, pues se actualiza de manera más constante. Hay otros que se utilizan como el Zotero, que es de acceso abierto, pero tenemos problemas de actualizaciones o de que no hay un soporte por ser justamente de acceso abierto. El Mendeley es de acceso abierto, pero tiene una opción de suscripción que las universidades muchas veces solicitan, lo cual les da a los estudiantes una mayor capacidad de almacenamiento en sus nubes para almacenar los PDFs que estén recopilando de las diversas fuentes, de las diversas bibliotecas virtuales a las que hayan accedido. Entonces, en mi experiencia, Mendeley sería una de las gestores que resalta mucho. Sí, su versión gratuita tiene 2 gigas de capacidad, así que es suficiente para la tesis que estén desarrollando ustedes. No sé si hay otra consulta. De nada, Vladimir. Igual, a mí me gustaría mostrarles ya para finalizar nada más bueno, en el caso de Vancouver, como pueden ver, es un estilo mucho más práctico, hasta casi repetitivo, tiene estructuras muy similares, en donde hay bastante variedades en el estilo APA, por ahí también eso lo complejiza un poco. En cuanto al APA, me gustaría mostrarles este portal, que es un trabajo que se realizó para una universidad y que es bastante recomendable. A ver, este chat. Es bastante recomendable. Tiene muy buena calidad. Yo también participé de la autoría de esa guía. Es una guía que está de acceso abierto, tiene todos los tipos de materiales. Algunos ejemplos de ahí son bastante ilustrativos y que estoy seguro que junto con la PPT que les voy a pasar a través de Becker les será de utilidad, chicos. No sé si habría alguna consulta adicional. Yajaira, Becker, me parece que no puedes participar. Así es, profesor. Bueno, estamos muy agradecidos, profesor Renzo y queridos participantes. Y el doctor Becker pues expresa su total gratitud para la sesión brindada el día de hoy. La grabación de la clase será remitida a sus respectivos correos y pues damos por finalizada la sesión del día de hoy. Muy agradecidos y que tengan una bonita noche. Muchas gracias, hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.